Gracias por continuar con nosotros. Y ya está en el estudio Arturo Ortega. Arturo, y la verdad nosotros estamos aquí fuera del aire tratando pues de colaborar y participar en la trivia, pero no damos. Así que qué bueno que estás con nosotros para que nos aclares y qué tal si la recordamos para las personas que nos están sintonizando. Ahí está en pantalla. Difundir un rumor equivale a expandir un rumor. B, expander un rumor. Y C, las dos son correctas. Recuerde que Arturo nos tiene el libro de Ignacio Manuel Altamirano, político y diplomático mexicano. Y bueno, pues un ejemplo no solamente para México, sino para toda Latinoamérica. Navidad en las montañas. Llámenos 2020-8865 y participe con nosotros. Y hoy Arturo Ortega nos habla sobre nombres de cariño. Buenas tardes, bienvenido Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Cristi, Saúl, Arturo, Laura, pues, y a todos ustedes que nos acompañan? Sí, nombres de cariño es una expresión que usamos mucho. A veces tú dices, no, pues yo me llamo Roberto, pero de cariño me dicen Beto, ¿verdad? Es decir, formas derivadas de tu nombre, pero que te lo dicen en familia o con los muy allegados. O en diminutivo, pues. A veces diminutivo. Robertito. Sí, Robertito. Pero tiene su curiosidad, porque algunos son muy obvios. Y mira, por ejemplo, una forma de generar o de crear esos nombres de cariño es simplemente reducirlos. Alguien que se llame Fernando, ya ves como aquí a Fer le decimos Fer Gaona, pero en realidad él se llama Fernando. Pero cuando le decimos Fer, como que hay un cierto acercamiento, una calidez, ¿verdad? En la forma de decirlo. Y eso pues generalmente se genera en el ambiente familiar, pues cuando los pequeños tienen apenas su nombre y empiezan a querer decirlo, entre querer ver los chiquitos, hablarles con diminutivos, esa calidez a veces se refleja acortando o a veces haciendo un diminutivo o a veces tratando de imitar la pronunciación de los niños. Es algo curioso que ahorita vamos a ver. Y esto viene a cuento porque en esta semana me preguntaron mucho, ya ayer fue día de San José. Sí, claro. Entonces todos los que se llaman José dicen, oye, ¿y por qué nos dicen Pepe? ¿Qué tiene que ver José con Pepe? Pues como que ahí no está claro, porque si tú vas, por ejemplo, a un Alberto le dices Beto, pues se entiende, ¿va? Porque tú a un niño que se llame Alberto, dile que apenas empieza a hablar, oye, ¿cómo te llamas? A Beto, o sea, su forma de decirlo es limitada, y entonces la familia pues le empieza a decir así, Beto, Betito, ¿verdad? Y eso sucede con todos los que acaban en Berto, con Roberto, con Heriberto, Cudberto, etcétera, ¿verdad? Entonces todos ellos son Betos por esa terminación. No sé si en tu caso sería, pero algunas que se llaman Laura les dicen guauis. Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque de chiquitas, pues para que no se haga tan rudo, pues, en vez de decirle Laura, le dicen Lauris. Lauris, una forma de diminutivo. Y le dicen a la pequeñita, ¿cómo te llamas? Pues no puede pronunciar bien, así, guauis. Y entonces los papás, los que le rodean, pues a una manera de solidaridad, así le siguen diciendo, guauis, y se le queda, y al rato crece la muchacha y sigue siendo guauis. Eso pasa. Entonces, hay algunos mecanismos del lenguaje que son curiosos. Por ejemplo, fíjate, ahí me preguntaba uno de las personas que se comunicaron esta semana, oye, yo me llamo Ramón y a mí me dicen Moncho. ¿Qué tiene que ver Ramón con Moncho? Bueno, si encontramos el mecanismo, van a ver que sí se entiende. El niño se llama Ramón, así lo bautizaron, pero está chiquito, así que le dicen Ramoncito, ¿verdad? Es Ramoncito. Y entonces cuando al niño le preguntan ¿cómo te llamas? Monchito, ¿verdad? O sea, él trata de imitar la pronunciación de Ramoncito, pero dice Monchito. Sí. Y entonces pasa a ser Monchito, pero al rato ya crece y ya como que no le gusta mucho que le digan así como niño, y entonces se hace como una regresión. No, pues Monchito, no, ya no es Monchito, ya es Moncho. O sea, le quitas el diminutivo y entonces es un hipocorístico, porque ahorita le digo que se llaman así estas palabras, que se forman en dos pasos. Esta palabra hipocorístico es la que usan los lingüistas para nombrar a los nombres de cariño. Hipocorístico es una palabra bonita, pero cuando sabes que en griego significa palabra que acaricia, lo que acariciador. Y es que realmente son palabras que acarician, ¿verdad? Las palabras cuando te hablan así con nombres de cariño. Entonces aprendes el hipocorístico, así se llaman esos nombres cortos, nombres de cariño que usamos entre nosotros familiarmente. Si yo le digo a Cris, que se llama Cristina, le digo Cris, es hipocorístico. Es un hipocorístico. Ya sabemos, compañero. Sí.
Y hay otros que también hay que explicar, ¿no? Porque, por ejemplo, que antes de que se nos acabe el tiempo, porque muchos me lo preguntaron, de José, ¿por qué Pepe? Pues si tú a un niño que se llama José le dices que diga su nombre, no va a decir Pepe, ¿verdad? Pero entonces, para entender ese tipo de hipocorísticos, ya voy a usar la palabra, hay que irse un poquito a la historia. Recordar que a tierras españolas llegaron las legiones romanas y ahí se formó el castellano partiendo del latín. Entonces, en regiones de Italia, a los que se llaman José, en realidad el nombre que usan no es José, es Giuseppe. Y por muchos años, en tiempos, digamos, medievales y todavía más acá, en España era muy común que a los que le ponían José les ponían Josepe, pero ellos pronunciaban algo así, se diría algo así como Giuseppe, con la pronunciación española, Giuseppe. Y entonces el niño se llamaba Giuseppe, y cuando quería decir cómo se llamaba, pues como que te decía, ¿cómo te llamas, Giuseppe? Me llamo Pepe. Y entonces de Giuseppe se entiende que se haya generado el Pepe. Pásale a los años y en español ya le quitamos ese P y lo dejamos en José, pero el Pepe se mantuvo. Entonces, por eso, para entenderlo, hay que irnos un poquito a la historia. Hay por ahí una leyenda que muy probablemente se las hayan contado, pero es leyenda, que dice que Pepe se les dice a los Josés porque San José era en los cuadros que hacían allá en la Edad Media, le ponían JHPP, que significa como Padre Putativo de Cristo. En latín, Padre Putativo quiere decir el padre que adoptó a Cristo, o sea, el padre que tomó el lugar del papá, sin serlo, ¿no? Y entonces de JHPP quedó que si eres José, eras Pepe. Pero aunque está muy difundido, si ustedes buscan en la red van a hallar eso por todos lados, pero nada que ver. No, estos nombres nacen en el ambiente familiar, en las personas común y corriente, en los que vivimos todos los días. Y se explica así, en la forma de hablar de los niños, en la forma de querer hacerles un nombre de cariño. Y Dolores, ¿por qué Dolores le decimos Lola? Lola. También no está directo, tiene su caminito. Bueno, Dolores, ¿por qué? Porque es en alusión a la Virgen de los Dolores, era una de las admoniciones de la Virgen. Entonces, muchos nombres nacieron de esas admoniciones. A la Virgen del Rosario se llama Rosario, la Virgen de los Dolores, los Dolores. Entonces, cuando la niña se llama Dolores, seguramente en un principio lo pronunció Loles, pero para que se oyera más diminutivo le pusieron la I. Por eso Dolores también es Lolis. Y es Lolis, se oye Dolores, Lolis. Pero cuando crece la niña, la muchacha, ya que ya se hace señora, ya Lolis, como que el diminutivo a veces ya lo regresas y de Lolis se pasa a Lola. Claro. ¿Verdad? Entonces Dolores, Lolis, Lola. Es como un regreso. Y fíjate que este regreso se ve en nombres que no son propiamente hipocorísticos. Por ejemplo, el nombre Benito. Ese así es, o sea, no es que sea un diminutivo, así es. Benito, que viene de bendito. Entonces, cuando se llama un niño Benito, pues así le dicen Benito, pero cuando ya crece, como se oye como diminutivo, entonces ya no le decimos Benito, le decimos Beno. ¿Verdad? Porque ya como que Benito chiquito, no, Beno. Y ese sí, no, ese es al revés, no es que lo hayamos hecho diminutivo, así venía ya. Ya venía hecho chiquito. Sí, exactamente. Y por ejemplo, en tu caso, Arturo, no, el nombre Arturo no tiene... Pues de no es muy cariño, común, ¿no? pero sí, a veces por las terminaciones, en mi caso lo más que sea que parecido a un hipocorístico que me pueden decir es Turo. Turo. Sí. Pero muy Turo poco común. es poco común. Y no todos los nombres tienen hipocorísticos. O Saúl, por ejemplo, tampoco No, lo tampoco. tuviera. Saulito. No, pero por ejemplo, Eduardo, Lalo, ¿sería hipocorístico? Sí, Lalo, Eduardo, Lalo, Yayo también, Yayo, imagínense al niño pronunciando. Sí, claro. El Lalo. Sí. ¿Cómo te llamas? El Lalo. Eladio, Porque no puede Layo. decir. Layo. Entonces así van haciendo. Alfonso, ¿cómo te llamas? Al Poncho y Poncho. ¿Verdad? Entonces así, lo que quisiera dejar así como mensaje es como la pronunciación infantil es muy importante en cómo se generan esos nombres de cariño. O sea, que los niños son los responsables de esta situación. En su mayor parte sí. Y en otros son muy obvios, ¿no? El acortamiento. Teresa, Estere, Vicente. Vicente, Chente, ¿verdad? Que ese también puede ser por pronunciación Sí. infantil. Y entonces cuestión nada más de ya verlo con estos ojos y vas haciendo los hallazgos. Por eso se dice así. Porque Entonces, a ese diminutivo o nombre de cariño, como que para cerrar el tema, porque nos queda un minuto, que proviene de la pronunciación de los niños, se le llama hipocorístico. Hipocorístico. Eso es, perfecto. Sí, hipocorístico es cualquier nombre
que lo dices por cariño, porque acuérdense Ah, que, ok, que el perfecto. concepto de la palabra hipocorístico en griego es acariciar con la palabra. Muy bien. O sea, hay una calidez, ¿verdad? Y en general, pero generalmente la mayoría vienen por la pronunciación infantil, aunque no todos, unos es por acortamiento. ¿no? Perfecto, muy bien. Pero, por ejemplo, bueno, solo una duda. Si tengo un amigo que le llaman de cariño pájaro, por ejemplo, que nada que ver con su nombre, no importa, sigue siendo un Sigue siendo hipocorístico. hipocorístico, pero ya son de un mecanismo totalmente externo. Ya Ok. es un apodo, pues, pero cariñoso. Ok. Sí. Muy bien, Laura. Ok, bueno, pues entonces vamos a recordar la trivia antes de mencionar las personas que participaron. Difundir un rumor equivale a expandir un rumor, opción B, expander un rumor y opción C, las dos son correctas. Y Martiniano Ruiz nos dice que las dos formas, Alicia Sánchez nos dice que es expandir, la opción A, Marta Cruz nos dice que es expandir, la opción A, y Yolanda Caballero nos dice que las dos son correctas, la opción C. Así que, ¿cuál es la opción correcta, Arturo? Sí, este es un verbo confuso porque cuando lo conjugamos de pronto nos lleva por la I y de pronto nos lleva por la E. Comentábamos ahorita cuando lo hablamos en plural de primera persona es ayer nosotros expandimos un rumor, ahí usamos la I. Sí. Pero si lo hacemos presente, ¿qué les parece si ahorita expandemos un rumor? Estamos hablando en presente, ahora usamos la E. Entonces a veces la E, a veces la I, eso nos confunde. En realidad, como está registrado el verbo, oficialmente, vamos a decir, lo aceptado por la academia y por los que saben del lenguaje, es con la I como infinitivo. O sea, el verbo es expandir. Entonces, cuando usamos expander, que se usa mucho, en realidad no estamos saliendo de un modo todavía no aceptado. Entonces, si queremos ahorita irnos a la norma cuando lo usemos así en infinitivo, o sea, expandir, vámonos por la I. Sería la primera opción. Es digamos. la primera opción. Y Excelente. expander, pues ahorita si de pronto alguien nos puede corregir y con mucha razón porque no vamos a poder responderle más que yo así lo digo y qué, pero no, ese no sería un argumento. Claro. ¿Y Laura. tenemos ganador? Sí, Arturo, por favor, si nos mencionas tú. Bueno, pues vamos a ver, aquí está. Perfecto. Alicia Sánchez de la colonia Topo Chico, ella nos dice que es expandir, así que está en todo lo correcto y además se lleva este obsequio que nos trajo Arturo Ortega de Ignacio Manuel Altamirano, Navidad en las montañas. Alicia, que de chiquita se Alicia y por eso le dicen Licha. Muy bien. Gracias, Arturo. Un Saludos, saludo. Alicia. Antes de irnos al corte, a una gran reportera del estado de Coahuila, Laura Cuevas, que le dicen Guauis y que nos está viendo allá en Coahuila, en Monclova, a través de internet. Entonces, un saludo para ella que le dicen Guauis, hablando de hipocorístico. Ya sabe bueno. que así le decimos de cariño los periodistas porque es Una pronunciación es una infantil y pronunciación. es cariñoso y es acariciarla con la palabra. Claro, ahí está. En el buen sentido. Te acariciamos Sí. con la palabra, Guauis. Nos vemos. Vamos a una pausa. Regresamos.